están? Buenas noches. Una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Placer por estar en compañía de ustedes en esta agradable materia de temperatura jornada de día martes, pero la lluvia le molesta a más de uno y sobre todo la ropa, señora. Qué bárbaro. Me tengo que ir a Bristol y voy a buscar un secarropa, señora. Ahora para un poquito. Pero Paró un poquito la acá. lluvia, llovizna, paró ahora, digamos, pero esto está previsto que va a continuar por... Mañana sí, jueves para viernes y sábado otra vez, según el pronóstico del tiempo. Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Bien, buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Qué tal tu jornada? Y vos sabés que... ¿Para qué vamos a hablar de mí? Está bien, la gente me quiere levanté saber, con un amigo. cuadro gripal Una medio estrella de extraño. televisión, una estrella de televisión, No, necesitamos me saber tu vida. levanté con un cuadro gripal medio extraño, así que te agradezco tu interés, Felipe, sobre la cuestión La humana. gente aquí del pueblo quiere saber. No es todo trabajo, digamos, acá. Claro, No es vos contagioso sos un todavía, líder ¿verdad? espiritual casi. No, estoy medicado ya, no, creo que no es contagioso. Bueno, Mentira. Mariana, ¿cómo estás? bien, ¿cómo estás, Toto? Un Todo muy saludo a bien. toda la audiencia. Preocupado Bien. por Pedro, sí, ¿verdad? ¿Por Porque qué? él es del equipo el que tiene en edad el factor de riesgo más ya alto. Me vacuné como corresponde. Pensé que te iba a tentar por tu botón. Felicidades, Pedro. Ya sé por eso. Ya sé que... Gran maestro, Por sí, gran maestro. gran sensei. Sí, sobre todo un hombre que nos has metido en la escuelita más de uno en este canal. Qué bárbaro. Sobre Siempre todo con nos- sus últimas vacaciones, ¿verdad? nos hacen gran a escuela más de todos. uno, Felicitaciones sí. en serio a todos los Sí, maestros. una- Claro que sí. Un abrazo muy grande a todos Especial los a maestros. mis ex profes. ¿Ustedes se acuerdan de una profesora en particular? Sí, yo me acuerdo de me varias. acuerdo. Pero una en particular o no querés ser injusta? No, me acuerdo de varias. Yo de me acuerdo de las verdad. que me rajaron del colegio, pero eso es un punto aparte. ¿Te acordás una si Bueno, querés te nombrarla habrán ahora? dejado por estar rezando, ¿verdad? Me acuerdo de varias. Te la profe felicita porque fue mi primera profe en el Bueno, jardín. señor. Soto, mi profesora Profesora Profe Soto. Doña Soto. profesora del cuarto grado. El cuarto grado. Es la mamá de Zoraida Soto, la jefa de mira. Mira. Mirá vos, la mamá. Un saludo, si país no está Y bien. vos, bueno, tu inolvidable Adela Iselsa Allá. Cerati, sin duda, ¿verdad? No, era Dona Terezinha. mira. Pero era Brasil, está, perdón. Listo. Elisa Saludos para Lynch, doña profesora en inglés. Profesora en inglés, francés. Elisa Lynch, sí. Claro, y Adela Inglés, Iselsa Perati y las profesoras de Pedro, así que le agradecemos inglés, mucho. irlandés. No, todavía no había Bueno, nacido en ese momento. Yo tengo muchísimas profesoras hermanas. también, al igual que ustedes, ¿verdad? Pero Eso si sí. tengo que nombrar, voy a nombrar la primera de Sí. toda La primera, así Acá es. la de Lourdes, así que a la profesora Lourdes, que es mi profesora en el jardín, Mm. con la profe, en el preescolar, en realidad, con la profe Ana, ¿Tú en el fuiste al colegio jardín? Monseñor Yo me Lasaña. fui al Qué jardín. cheto. Yo me fui, no jardín, ¿Fuiste al jardín? yo me fui al preescolar. Preescolar. ¿Qué? en realidad. Entonces sí. Pero Al- ¿por qué al yo me fui al preescolar. jardín? No tiene nada de... No, pero No, antes el pero jardín no es lo que es cheto. ahora ya está dentro de la malla, digamos, antes no, ¿De ¿verdad? qué malla? Era otra. De la malla curricular, Ah, digamos. ah. Y a todas mis maestras también y maestros. Bueno, ella quiere Algunos quedar bien buenos con todo que el los- mundo, ¿viste? No se Sí, puede. No, y algunos buenos que los- No se puede así. Bueno, señores, Venezuela, digamos, hoy estaba previsto todo para mañana, en realidad, una movilización, como ya es habitual. Pero, digamos, hoy sorprende y sobre todo la presencia de un actor político de relevancia como es Leopoldo López. ¿Cómo llegó en la madrugada, ahí? Ese es ¿verdad? el tema. ¿Cómo Entonces, llegó ahí? Claro, la pregunta es qué ocurrió, cómo pasó, se habla de la liberación o no. Bueno, él estaba bajo arresto domiciliario, con el grillete electrónico, toda la historia, y también con Guardia Nacional, digamos, en el lugar. Según lo que dicen los reportes internacionales, es que la Guardia Nacional, que estaba, digamos, bajo la custodia del perímetro de Leopoldo López, se pliega a la Asamblea Nacional y al mando de Juan Guaidó, y a partir de ahí, digamos, es liberado y trasladado hasta un punto específico que es la base aérea La Carlota, en Altamira, siempre hablando de Venezuela, las referencias que Caracas. tenemos, ¿verdad? En Caracas, al en capital. este de Caracas. Y después de eso, digamos, una jornada de manifestación, desaparece Guaidó, no están juntos. No. Se dice que se lo resguarda a Guaidó en un lugar cercano y una cuestión así. Comienzan los incidentes y después desaparece Leopoldo. Y minutos después de su desaparición, digamos, al menos pública, porque estaba hablando con medios después de casi 3 años y algo de estar sin ningún tipo de comunicación con, Sí. con la prensa y demás, a través de internet lo comienza a hacer y se empieza a especular que está refugiado, él y su familia, Sí. en una embajada. Posteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile anuncia que efectivamente están como huéspedes. Sí. No utiliza la palabra asilo, no utiliza la palabra refugio, no utiliza la palabra salvaguarda, sino huéspedes. Como que ingresaron y van a salir en el momento que ellos lo dispongan. ¿Por qué? Y bueno, de esos efectos también vamos a hablar porque de la importancia acerca de que esté o no en la calle Leopoldo López y de todo lo más el programa que queremos Y proponer entre hoy para la paréntesis, actualidad. para sumar nada más, que estamos expectantes de lo que diga Juan Guaidó también en... Que en teoría tiene en que hablar en los momentos próximos que- minutos, ¿verdad? Sí, Sí, debería así es hablar. que, claro, estamos también pendientes de eso Lo para que la último- ciudadanía pueda... Como para aportar también lo último, habló el secretario de Estado Mike Pompeo Mm. y dijo que un poquito, lo hizo hace instantes y dijo que supuestamente que Maduro estaba preparado para salir del país
y que fue retenido por las fuerzas rusas. Tenía un avión en la pista, dijo, Ah, de mira. hecho. Justamente iba a Antes de salir. eso había Fue hablado eso, John Bolton, que es el Sí. que asesor de seguridad de Trump, y dijo, dio 3 nombres de altos jefes del régimen de Maduro. Uno de ellos, Vladimir Padrino. ¿Militar? Ministro de Defensa, no Ministro cualquier de Defensa. militar. Claro. Ministro de Defensa. Y si todos más, creo que el presidente del Tribunal Superior de Justicia o una especie de Corte Suprema tienen los venezolanos. Y también sería un poco el líder militar de la que sería la Guardia Presidencial. Y dijo que, primero en Twitter y después en video, que dijo que ellos estaban de acuerdo con la salida de Maduro, que bueno, estaban hablando con ellos, que era el momento que tomen la oferta de Guaidó de una amnistía. Y también el Así gobierno tal cual. americano ofrecía, digamos, liberarlo de todo lo que tiene que ver con las sanciones y Claro. demás, pero que se sumen, digamos, Y que se al busquen gobierno. país. Que se busquen Claro. país. Pero vos sabés que, ¿por qué la Carlota? Se supone que el avión que iba a llevar a Maduro a Cuba iba a salir de ahí, de esa base aérea, por un lado. Por otro lado, seguramente ya con el invitado vamos a estar hablando, la actitud de los aliados del régimen de Maduro, que es especialmente Rusia. Durante toda la jornada, tanto Maduro no se supo nada, se manejó únicamente 2 tweets o 3 tweets vía desde donde estaba. Y los que llevaron la voz cantante fueron justamente Vladimiro, ¿cómo se llama? Vladimiro López, ¿cómo era el apellido del Vladimir ministro de Defensa? Padrino. Vladimir Padrino. Padrino López y Diosdado Cabello, que fue el que, bueno, una actitud desafiante. Pero de Maduro no se sabe nada, se supone que está en un búnker, en fin, todas esas cuestiones. Hemos analizado el tema Venezuela también a lo largo incluso de la crisis en Totalmente. estos 3 años de programa varias veces y en reiteradas ocasiones hemos tenido a Nájen Reyes, que está hoy nuevamente con nosotros para Le agradecemos, analizar, Nájen. y agradecemos siempre su predisposición y también que ha cambiado. Si lo hemos invitado tantas veces es porque el conflicto nunca terminó, digamos, ¿verdad? Claro, no. Y la última vez que lo escuché a él en el programa y la última vez que conversamos con él hablaba así de un proceso, pero que no iba a ser inmediato cuando muchos pensaban Claro. que al asumir Era la inminente, presidencia claro. Guaidó, esto ya comenzaba y tomó su tiempo, ¿verdad, Nájen? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a usted y al panel que te acompaña por invitarme una vez más. Tiene No, que negociar ya Nájen acá con la Estamos producción. algo, a porque punto de si no, negociar ya como panelista Entre del paréntesis, programa. Toto, ¿eh? está el número de WhatsApp al aire. O sea, los Habilitado, ciudadanos venezolanos, Todo etcétera, muy aquí en lindo Paraguay, decirle a la producción, pueden pero- escribirnos. Puede escribir, ¿no? Todo Sí, muy nos lindo, encantaría todo muy saber lo que presentación de piensan. politólogo, logramos Claro, enviarle mensaje pero- a Nájen de apoyo, ¿verdad? Pero en algún momento va a querer también, ¿verdad? A los que invitados que vienen 2 o 3 veces le hacen el mismo chiste. Sí, O sea, sí. ya Ya, nosotros no. no. Vos ya rompiste la barrera del sonido. Nájem, ¿cambió realmente algo? Porque, a ver, la impresión desde la última vez que conversamos, yo sabía que tenían que suceder como 2 o 3 hechos puntuales. La salida de Guaidó a la gira internacional era una muestra de que internamente no estaba aprendiendo todavía la cosa como se esperaba, según entiendo. Entonces salió a mostrar el apoyo de la comunidad internacional para ganarse credibilidad a aquellos incrédulos en Venezuela, ¿verdad? Y después como que se fue enfriando la cuestión y cuando parecía que esto terminaba como en muchas ocasiones, sale lo de esta mañana que parece lo más contundente hasta acá que hizo Guaidó con la presencia de Leopoldo López, que es romper la prisión domiciliaria, desconocer por ende la condena que tiene de 13 años y otros gestos muy importantes de lo que es, según algunos, el líder más importante de la oposición, aún estando preso como es Leopoldo. ¿Cambió realmente? ¿Es un capítulo más de la escena? ¿Cuál es tu perspectiva sobre todo sobre lo que ocurre hoy? Bueno, realmente dentro de un análisis en perspectiva histórica, ¿no? Podemos decir que esto es otra coyuntura más en desarrollo. Solo que esta coyuntura tiene un elemento diferenciador a las anteriores y yo no coloco tanto el ónfalo en que haya aparecido Leopoldo o no, Ok. sino que lo que a mi juicio me resulta más llamativo es la presencia de efectivos militares activos Dentro de Venezuela incluso. dentro del territorio nacional, que es lo que cambia realmente el escenario como hasta ahora lo habíamos tenido. Entonces, estos militares uniformados acompañando al presidente legítimo de Venezuela, que es el ingeniero Juan Guaidó, y en la parte de atrás se pudieron observar también las tanquetas, es lo que hace definitivamente que esto sea un elemento diferenciador de las experiencias anteriores. Adicionalmente a esto que estoy diciendo, otro elemento que no podemos perder en el análisis es que, acompañado a eso, Maduro ha permanecido en un absoluto silencio. Extraño. Sí, es increíble y según pues este levantamiento militar que Betty la Fea,
la ex canciller, perdón, Delcy Rodríguez, ha dicho que ya fue sofocado el levantamiento militar, es falso. ¿Por qué es falso? Bueno, porque el presidente hasta ahora no ha salido. Y sobre todo se ha especulado muchísimo que se mantiene en un búnker en Fuerte Tiuna, donde supuestamente se está presentando una negociación donde han participado actores inéditos hasta ahora, como el general Ferreira, que es nada más y nada menos, no estamos hablando de cualquier soldadito, estamos hablando nada más y menos de un general de división que viene del chavismo con el golpe militar de Hugo Chávez, que llegó a las filas de la jefatura del comando del jefe del Estado Mayor Conjunto. A él se le suma también Vladimir Padrino López y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. En todo caso, tenemos esta acción militar que no estamos viendo, como tradicionalmente se había visto, la Guardia Nacional como unos energúmenos lanzándole bombas lacrimógenas ni golpeando a la gente. Lamentablemente sí hubo un episodio muy puntual en la avenida Francisco de Miranda, que es la que pasa por La Carlota, y La Carlota es porque es ahí donde está el avión presidencial. El avión presidencial no está en Maiquetía. Y ahí, bueno, se produjo un incidente lamentable. Pero lo que estamos viendo ahora, según las últimas informaciones que tuve, que conste, son a las 14, las personas en Venezuela sus WhatsApp los tienen muy disfuncionales, los policías, la gente de la Guardia Nacional y los policías no están reprimiendo a la gente, lo cual deja en evidencia que al menos la línea de mando de respaldo y restricto al chavismo se rompió. ¿No? Se rompió sencillamente, y estos son elementos significativos que de alguna u otra manera pueden estar forzando lo que estaba diciendo Felipe con respecto a que si Maduro se iba o no y que posiblemente lo pararon los rusos. Pedro, Sí, Mariana, con respecto a justamente las declaraciones del secretario de Seguridad de los Estados Unidos y Mike Pompeo, con respecto a los temas que estuvo tirando, incluso nombres que estarían, digamos, negociando la salida de Maduro. Obviamente en esos niveles nadie tira porque sí, sino que me imagino que estarán buscando, en fin, que se resquebraje aún más el frente interno del gobierno de Maduro y se ahonden las diferencias que existen. Porque, ¿cuál fue, obviamente, si bien no estás ahí, pero cuál podría ser el efecto que está buscando Estados Unidos con ese tipo de afirmaciones? Porque son afirmaciones que, mira, el que te está saliendo ahora, el que está hablando, es uno de los que está operando para que te vayas. Más o menos es lo que le está diciendo. Esa es la lectura. Vamos a diferenciarnos. ¿Quiénes son los que están hablando? No, nada más y nada menos que John Bolton, un veterano de la diplomacia, obvio, y quizás uno de los más halcones dentro de todo el gabinete de Donald Trump. Incluso más que el propio Mike Pompeo. Entonces, lo que le está diciendo, el metamensaje que le está diciendo al mundo es, esos supuestos ultrachavistas que son el anillo o el hardcore, para decirlo más en criollo, el caracú del chavismo, como Michael Moreno, Padrino López, resulta que esos muchachos están en comunicación directa con el tío Sam. Y aquí el metamensaje es que ciertamente los está desnudando ya de una vez ante la opinión pública para terminar de empujar esta operación. Dios quiere y la Santísima Virgen se termine de materializar en Santa Paz hoy mismo. A ver, Nagira, me gustaría, creo que estamos todos pendientes de hecho, pero si vos pudieras analizar, todo el mundo estaba, yo por lo menos diría esto, pendiente de en qué momento se daba esta situación, de cómo se da, o se daba la expectativa justamente sobre la salida de Maduro, qué tanto iba a aguantar el régimen, y creo que fue con la participación del compañero Carlos Peralta que decíamos incluso cuántas muertes tendrían que darse, tal vez incluso como algo muy extremo, si es que no se aceleraba la salida. Entonces, ¿qué vos ves o cuáles son los elementos que vos crees, así como para citar tres, que han conducido a que esto se dé ahora, si es que hay? O se da por una coyuntura, no tiene que ver con la aparición de Leopoldo, como decías. ¿Cuáles serían como tres, no sé, momentos de la historia de Venezuela tal vez que dan este resultado, o sea, que esto se dé hoy? Bueno, a mi juicio yo creo que lo que más ha venido empujando esto fue, primero, la agudización del tema alimentario en Venezuela. Eso para nadie es un secreto, que no, casi el 80% de la población en Venezuela está por debajo de la línea de la pobreza, y no solamente la pobreza, sino del consumo de calorías diarias. Ese es un primer factor. El segundo, básicamente hambre, claro. El factor hambre. El segundo, que aunque usted no lo crea, la crisis energética, que solo algunos enajenados mentales han dicho que fue una vara de bambú con la que Estados Unidos hizo un ciberataque
realmente dejó al país sin energía. Imagínese usted lo que significa en pleno siglo XXI que casi todas las actividades antrópicas dependen del uso de la energía. Hoy en día Venezuela no solamente no es que no tiene electricidad el territorio nacional de manera fluida y permanente, sino que tiene un servicio tan precario que casi todo el territorio nacional tiene apagones continuos de entre 6 y 8 horas. Y la mayoría de la distribución obviamente la concentraron en Caracas para evitar justamente la explosión. Y lo último es el tema del agua. Increíblemente, todo el territorio nacional se ha quedado sin agua. Entonces usted me hablamos dirá, de hambre, falta de energía y falta de agua. entonces fíjate, yo creo que eso fue una tormenta perfecta que le ocurrió algo así como el Moisés con el emperador. Le vinieron las 7 plagas, pero en este caso no fueron productos deidades, ¿no? Sino que fue lo que sembró Chávez y posteriormente Maduro. Entonces yo creo que esta crisis alimentaria, energética y de suministro de servicios públicos es lo que ha terminado de catalizar. Incluso más, perdón, que la presión, digamos, internacional. Claro, porque la presión internacional, gracias por recordármelo, la presión internacional se limitó realmente a lo que es el accionar diplomático, que eran sanciones, discursos, pero a lo interno, lo que empuja una implosión realmente es la comida, la energía y el agua. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a sumar ya en un instante a nuestro segundo invitado también de la jornada. Ustedes saben que de la mano de Bristol se viene el Samsung Week con ofertas realmente espectaculares. Y atención, porque hay 50% de descuento en productos como lavarropas, celulares, televisores, aspiradoras y mucho más. Además, todo lo que compras nos lleva sin entrega inicial. Escuché estas super ofertas, lavarropa Samsung 12 kilos, carga superior, precio normal 18 cuotas de 277.000 guaraníes. Precio oferta Samsung Week, 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Esta promoción es hasta agotar stock. Más información al 519-4000 o a través del WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pausa y volvemos. Al Samsung Week, super ofertas de hasta 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Aprovechen las ofertas en celulares, televisores, heladeras, lavarropas y mucho más. Además, todo lo que compren nos lleva sin entrega inicial. Escuchá esta super oferta: televisor Smart Samsung Full HD 40 pulgadas para vernos aquí en Full HD. Imagínate a Felipe en Full HD. 18 cuotas de 269.000 guaraníes, ahora precio Bristol Samsung Week, 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Apúrate, esta promoción es hasta agotar stock. Para más información, acércate a Bristol en cualquiera de las sucursales de todo el país o llamando al 519-4000. El número de WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, desde mañana en infosnegocios.com.py, atención toda la información. Viceministro de Tributación destaca mayor justicia y formalización en proyecto de reforma. Importadores registran una merma significativa en los balances, alrededor del 30%. Infosnegocios.com.py, Trafosur inauguró su segunda planta industrial en busca de satisfacer la demanda interna. Todo esto, por supuesto, en infosnegocios.com.py. Bueno, ya nos acompaña el interlocutor acreditado por el gobierno de Juan Guaidó, pero para la comunidad nacional, sobre todo para los residentes venezolanos, el embajador de Venezuela en nuestro país, el señor David Olson. ¿Cómo está, David? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿cuál es la comunicación que han podido tener en estas horas con Caracas? Y bueno, no es que imaginamos, el mundo está llamando, digamos, a Venezuela para ver cómo está la situación ahí, no es la excepción Paraguay. ¿Pudieron establecer ya un vínculo con la presidencia del señor Guaidó? Sí, bueno, hemos estado todo el día en contacto con Caracas, desde esta mañana que todos vimos como el presidente Guaidó y otros líderes de la oposición, incluyendo Leopoldo López, amanecieron en La Carlota, que es una base militar, en las cercanías de La Carlota, y comienza, digamos, esta fase final de lo que nosotros denominamos la Operación Libertad. Una fase final que, digamos, como muchas de las operaciones, depende del transcurrir político. En estas horas no tiene una fase de inicio y final determinado en días, digo. Depende de muchas cosas. Esto es un proceso que nos lleva a un evento catalizador que eventualmente va a terminar con lo que decimos es el cese de la usurpación, que es lo necesario para una transición y eventualmente las elecciones.
No sabemos exactamente, es futurología decir 1 hora, 1 día, 2 días. Estamos en la calle, estamos desplegados, pero yo creo que si hacemos un balance de lo que ocurrió hoy, es muy importante, muy simbólico. Se quebró el servicio de inteligencia y logra Leopoldo López salir y estar en la calle. Aparte de eso, vemos como militares, una importante parte de los militares venezolanos apoyaron y protegieron a este movimiento, y fuerzas policiales inclusive abriendo fuego a los colectivos del régimen de Maduro. Entonces, varias cosas están sucediendo y se están sumando para que esta fase final se llegue a su fin. Felipe, por favor. Sí, Nagen, al final de tu última pregunta hablabas un poco de la comunidad internacional. En lo particular yo tengo bastantes críticas respecto a eso porque creo que quedaron mucho en las declaraciones y en, qué sé yo, en 2 o 3 tweets, más allá de, uno podría decir algo significativo, tal vez las sanciones económicas, que algo concreto que afecta directamente, que le dieron al hígado, digamos, al régimen, ¿verdad? Pero más allá de eso, ¿vos te sentís satisfecho como venezolano? ¿Crees que se hizo todo lo que tenía que hacerse hasta acá o medio que jugaron a medias tintas todavía? Pero me hace la pregunta un poco difícil porque acuérdate que yo soy profesor de Relaciones Internacionales, ¿no? Por supuesto que tengo que decirte, en términos teóricos, la diplomacia nunca corre a los tiempos de las dinámicas humanas normales, ¿no? ¿Y en términos prácticos? En términos prácticos, el ciudadano común puede decir que es muy lento. Realmente, si tú hablas con cualquier venezolano, te va a decir que obviamente fue muy lento. Ahora, en términos estrictamente diplomáticos, creo que sí sirvió, ha sido funcional, porque en la medida en que se le quitó la alfombra a Maduro, es decir, quedó sin respaldo, quedó aislado diplomáticamente en la región, se logró la salida del representante del usurpador en un foro tan importante como la Organización de Estados Americanos. Realmente que eso es lo que le fue dando al mismo tiempo fortaleza a Juan Guaidó de cara internacional, que sirvió de alguna manera para que adentro, aguas adentro del territorio venezolano, la misma gente comenzara a sentir que había una esperanza de salida y había un representante legítimo. Ay, para el señor Olson, si bien es hacer futurología también, pero me gustaría saber un poco ¿cuál es ¿cuál sería el mensaje para el pueblo venezolano que está un poco afuera, digamos, sobre lo que se viene? Es decir, ¿cómo se reconstruye Venezuela ahora? Imagino que los que salieron no van a poder volver, no porque esto se dé ahora, pueden volver mañana, pero ¿qué es lo que se está previendo en materia de eso? ¿O qué es lo que dice, en este caso, el gobierno de Guaidó a toda esa gran cantidad de venezolanos que a raíz de esta situación, como bien lo decía Najem, se iba agravando, falta de agua, falta de energía, tuvieron que salir? Tal vez no fue su opción primera, pero tuvieron que salir. ¿Qué se les dice a ellos? ¿Qué se habla de eso o todavía no hay como un mensaje para la comunidad de Venezuela afuera? No, sí lo hay. Hay un mensaje para la comunidad de venezolanos que estamos afuera y hay un mensaje para los países que tienen que participar en la reconstrucción del país. Cuando el día D+1, el día después, el rebote de la economía del país va a ser espectacular. Tenemos ya, ¿cómo se llama? Al Banco Interamericano de Desarrollo, el FMI, y etcétera, y todo. Entidades financieras internacionales todas. Claro, ya listos y preparados para inyectar en la economía del país billones y billones de dólares para reconstruirlo. ¿Quién va a formar parte de esta reconstrucción? Bueno, los venezolanos, muchos de ellos van a volver, muchos de ellos están ansiosos por volver. Claro. Y imagínate, formar parte de este de la rebote reconstrucción, digamos. va a ser increíble, ¿no? Entonces el mensaje es ¿qué podemos hacer nosotros en este momento? Nosotros los venezolanos que estamos afuera y que puedan ser los venezolanos que están allá, que seguramente están muy ansiosos porque este es un proceso que crea mucha ansiedad. Todos queremos que esto ocurra lo antes posible. El mensaje para ellos es que lo que podemos hacer es mantener la esperanza, mantener la calle y mantener el apoyo a nuestro presidente. Y cuando él nos diga, vamos a la calle, vamos a organizarnos, hay que mantenernos en la calle y saliendo. Eso es lo que podemos hacer nosotros. El día después se van a abrir un sinfín de oportunidades para todos. Bueno, sí, David, como una suerte de plan Marshall, pero para Venezuela. Ahora, como representante del gobierno venezolano acá en Paraguay, por ejemplo, quiero saber el punto de vista de ustedes con respecto, recién escuchábamos, decía, bueno, que como que la colectividad internacional tuvo una actitud muy fría. Yo creo que en lo personal hizo hasta lo que pudo. Lo otro ya sería una intervención directa armada, ¿no? Incluso hoy
hubo una reunión en el Plan Alto, estuvieron altos mandos militares y tengo entendido una comunicación también de Brasilia con Bogotá. Y hablaban de una suerte de intromisión militar brasileña, colombiana en territorio venezolano para evitar un derramamiento de sangre. Quisiera saber cuál es la opinión de ustedes con respecto a esto. Porque se dice que si los militares no se definen, esto se va a dilatar aún más. Y hasta ahora vemos que los militares venezolanos no se están definiendo. Parece que ni para un lado ni para otro. Es como que hay un proceso de negociación que nosotros no sabemos. Pero lo concreto quiero saber qué piensan ustedes sobre alguna intromisión militar extranjera en su territorio. Sí, bueno, primero quiero poner en contexto el favor. papel Sí. de la comunidad internacional. No es sino hasta este enero que se le permite el marco jurídico a la comunidad internacional de decir, señores, ya Maduro, usted ya no es más el presidente encargado, el presidente de la Asamblea pasa a ser el presidente encargado de la nación. Entonces, yo no diría que ha sido frío ni lento, sino que finalmente se le da a la comunidad internacional la posibilidad de legítimamente decir, este es el presidente de Venezuela. Ahora, una intromisión, yo cuidaría las palabras, digamos, que tienen un significado. A ver. Una cooperación militar que ayude en un escenario X. Mira, eso también sería especular. En este momento es una lucha de nosotros los venezolanos, Por eso. con todo el apoyo de la comunidad internacional haciendo su papel en un cerco diplomático y sanciones. No queremos derramamiento de sangre, por supuesto, y nos gustaría que con todas las presiones que se están ejerciendo se logre una negociación pacífica para el cese de la usurpación y poder nosotros eventualmente llegar a las elecciones. No queremos derramamiento de sangre, ningún venezolano lo quiere, eso se dice muy fácil hasta que ahí comienzan muertos. Sin embargo, es muy importante saber que tenemos a Brasil, que tenemos a Colombia, que tenemos a Estados Unidos listos para respaldarnos, sea necesario. Najem, sí. Ya, justamente para agregar lo que tú Sí. decías, pues fíjate, Guillermo Cochés, que es un diplomático extraordinario panameño, aún antes que Chávez ganara las elecciones en el 2012, Venezuela, los ciudadanos venezolanos hemos sido víctimas sistemáticas de reiteradas violaciones a los derechos humanos. Y por eso fue que Guillermo Cochés, en virtud de que la organización no actuó como lo mandaba la misma Carta Interamericana, él dijo textualmente en el Consejo Ordinario, dijo, debemos ir cerrando ordenadamente la OEA. Lo cual quiere decir que, de alguna u otra manera, hay un sentir tanto de los académicos, de los mismos diplomáticos y la ciudadanía, que los aparatos interamericanos dilataron mucho la toma de decisión sobre el caso venezolano y por eso llegamos hasta hoy. No podemos olvidar los petrodólares que fueron, digamos, el gran dilatador para que países pudieran efectivamente tomar una decisión a favor de lo que mandaba su propia Carta Interamericana de la OEA. Eso es un punto que realmente quedará como una lección aprendida. Misma cosa como también ocurrió en Honduras con el caso de Manuel Zelaya. No sé si ustedes recordarán. recordamos, Entonces, claro. cuando los aparatos diplomáticos, que son el deber ser justamente para evitar que se produzcan rupturas o actos violentos dentro de las sociedades a las cuales forman parte, no operan por razones políticas o por beneficios económicos de algunas naciones, entonces vemos hechos como los que ocurrió, repito, en la Honduras de Zelaya y obviamente la prolongada crisis venezolana. Najem, el tiempo, factor tiempo, digamos. Hasta aquí siempre benefició, como decimos en el fútbol, ¿verdad? El empate, con empate gana local, ¿verdad? Es lo que habitualmente se dice. El factor tiempo, hasta aquí siempre benefició al régimen, ¿verdad? Cuando parecía que todo estaba tan caldeado y que se iba a dar una victoria del otro lado, se comenzó a enfriar y eso, digamos, terminó como terminó. Hoy, ¿es lo mismo o el factor tiempo corre en contra del oficialismo, digamos, del régimen? Mira, yo te voy a responder con una frase de Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, en su clásico libro que se llama El Príncipe, él siempre le decía a su sobrino que mientras más se dilataba una situación, la crisis favorece al poder, príncipe. al poder. Entonces, en el caso venezolano, obviamente que mientras más se dilata,
le permite, lo que yo siempre he venido señalando, en el caso venezolano, si no se terminaba de definir, iba a generar lo que llamamos nosotros los técnicos una gobernabilidad adaptativa. Y hasta ahora eso es lo que ha venido experimentando Maduro. No es que Maduro ha venido gobernando cómodamente, ha venido, como decimos nosotros, guapeando. Yo no sé si aquí se dice esa palabra, ¿no? se entiende. Bueno, ha venido guapeando Aguantando el malón, digamos. Exacto, ha venido aguantando, pero bueno, hay un límite y obviamente que la conjugación de estos elementos que yo señalaba anteriormente, la presión internacional, el quedar un gobierno ahora sin poder manejar los fondos, los activos del país, gracias a la operación de rescate de los activos del Estado venezolano por parte del presidente Juan Guaidó, y así como también la propia desde sus desgracias, la corrupción en el colapso eléctrico y el de los servicios, es lo que terminó empujando esta coyuntura que hoy está en desarrollo. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento y vamos a hablar de Foresight, traslada de manera eficiente y segura su dinero y objetos de valor con Foresight. Amplia experiencia en transporte de valores con disminución de riesgos. Contáctenos al 298-001. Foresight, de nuestra fortaleza a la suya. Y atención, amantes del cine, llegó la chequera del cine Villamorra con beneficios exclusivos. Venía a disfrutar de las mejores películas con tu familia, tus amigos y hasta tu vecino, ahorrando mucho más en tickets. Y además tenés vales de 100.000 guaraníes para todo el Candy Bar, premios exclusivos de películas y mucho más. Pedí ya tu chequera con beneficios en la boletería del cine. Y para más info, seguinos en redes sociales. Cine Villamorra, momentos únicos. Atención, Paraguay, Sudamérica, América Latina y el Caribe. A la vuelta pregunta Felipe. Pausa y ya volvemos. Bueno, estamos en un contacto internacional con Laura Castellanos. Ella está en este momento en Venezuela. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saluda Toto González aquí desde Asunción, Paraguay. Buenas noches, Toto. Todo acá, bueno, bien. Bueno, Laura, el trabajo ha sido intenso a lo largo de toda la jornada. La información es abundante. Por eso en cada contacto, digamos, el pedido siempre es de poder graficar un poco lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela y cuáles son los puntos más altos a esta hora en Caracas. A esta hora, pues nada, hay una espera tanto de declaraciones de Juan Guaidó, el presidente encargado, como de Nicolás Maduro. Te cuento un poquito lo que ha pasado en la tarde de hoy. Por un lado, pues frente al Palacio de Miraflores, supuestamente Nicolás Maduro, se convocó a toda su militancia a acompañarlo. Fue gente, no fue tanto como en otras ocasiones, y para sorpresas de muchos, Nicolás Maduro nunca apareció, a menos que aparezca a esta hora de la noche. Pero esta es la hora que ya han pasado casi 14 horas desde que Juan Guaidó irrumpió en la mañana de hoy anunciando la Operación Libertad, y Nicolás Maduro no ha dicho absolutamente nada. Hemos visto a sus voceros hablando y fijando posición. Por otra parte, en la tarde de hoy, con el tema de la oposición, a esta hora cuando estamos conversando todavía continúan los enfrentamientos en el lugar donde desde temprano Juan Guaidó, acompañado de Leopoldo López, hicieran el anuncio del inicio de la Operación Libertad. De Leopoldo López se sabe hasta ahora por un comunicado de la Cancillería chilena que estaría en la sede diplomática de ese país aquí en Venezuela en calidad de huésped. Sin embargo, no se ha sabido más nada. Y de Juan Guaidó, pues se está diciendo desde hace una hora y media que daría una rueda de prensa. Sin embargo, tampoco hemos tenido los medios de comunicación mayor noticia sobre él. Entonces, te puedo decir que hasta ahora continúan los focos de manifestación, no solamente en Venezuela, sino en Zulia y otros estados, y hay espera sobre la posición que podría fijar Nicolás Maduro y también Juan Guaidó. Laura, buenas noches. ¿Qué se sabe, digamos, si hay realmente algunos canales de negociación entre ciertos actores del régimen y también algunos interlocutores, digamos, del lado de Juan Guaidó? Mira, lo que ha cobrado más fuerza, o por lo menos ruido en las redes sociales, es que supuestamente Leopoldo López estaría o llegó a la sede diplomática de Chile, porque supuestamente allí se darían unas negociaciones entre Maduro y la oposición. Sin embargo, eso no ha sido confirmado, y también suena como que muy traído de los pelos que el gobierno venezolano acepte precisamente a negociar precisamente en la Embajada de Chile, porque es público y notorio que las relaciones con este país y el gobierno de Maduro pues no son las mejores.
si habría un tipo de negociación, podrían ser otras embajadas, incluso la de México, o no sé, quizás la de Cuba, por decir alguna, España, la que podría quizás albergar, pero Chile pareciera imposible y, como te digo, la única pronunciamiento que ha hecho la Embajada de Chile fue para anunciar que Leopoldo López estaba en sus instalaciones, pero no dijo para nada de negociaciones. No sabemos hasta ahora si de verdad hay algún tipo de acercamiento entre el presidente encargado Juan Guaidó y Nicolás Maduro. Laura, ¿qué tal? Buenas noches. Consulta con respecto a Juan Guaidó. Bien se decía que se esperaba que emitiera un mensaje. También se sabe el de Leopoldo López, dónde está. Bueno, ahí en la residencia diplomática de Chile. Y el otro protagonista es Nicolás Maduro, que durante toda la jornada se mantuvo, creo que mandó 2 o 3 tweets. Los principales protagonistas hoy están como, en fin, no se están manifestando. Entonces la pregunta es esa justamente. ¿Qué saben ustedes sobre ese supuesto proceso de negociación y de salida? Tengo entendido que hubo una suerte de rumores, se habló de una junta cívico-militar, también se habló de elecciones incluso con la participación de Maduro, pero son todos rumores que estamos recibiendo nosotros a miles de kilómetros de distancia y queremos saber qué tienen de información de primera línea ustedes. Sí, como le decía tu compañero, eso, ¿no? Sí. Lo único que hemos tenido quizás nuevo a todo esto, este panorama que tú bien has descrito, es una posible negociación en la Embajada de Chile. Sin embargo, no es nada oficial, es más que todo un rumor que se ha corrido. De Nicolás Maduro ha sido benévolo, porque Nicolás Maduro solamente un solo tuit ha puesto hoy, que decía que había que tener nervios de acero y que la situación en los cuarteles pues estaba totalmente controlada. Sin embargo, él ha estado muy cauto, no sabemos si es una estrategia que él tiene, pero nuevamente ha pasado, ¿no? No ha querido salir a dar la cara y decirle a su gente todo está bien. Habría que esperar a ver cuál es la estrategia que tendría él para esto. Nunca estuvo Miraflores, ¿no? Supuestamente, fíjate que él ahorita se está moviendo, él no utiliza desde hace años la casona presidencial o nunca la ha utilizado. Él se mueve más que todo entre el fuerte que vive, en el fuerte militar de Fuerte Tiuna y el Palacio de Miraflores. Supuestamente, si convocaron a Miraflores, generalmente él sale al balcón del palacio y habla con su gente en un estacionamiento lateral que queda allí. Esta vez no lo hizo y eso llama mucho la atención, ¿no? Sobre todo si estás hablando que tienes control total, que todo está tranquilo y que fue un nuevo fracaso de la oposición. Y también llama la atención que las autoridades judiciales del gobierno de Maduro tampoco, ante esta nueva arremetida de Juan Guaidó, no ha hecho absolutamente nada por apresarlo, por enjuiciarlo, a pesar que dicen por todos los medios oficiales que es un golpista, que está pagado por el imperio, pero no le hacen absolutamente nada. Laura, ¿qué tal? Fuera a ver, un poco de la situación política que nos describías muy bien, ¿cuál es un poco el contexto que se da en este momento en Venezuela, digamos, en las calles, la gente? Una de las noticias recibíamos el tema de YouTube, que tampoco ya está, digamos, habilitado los medios de comunicación. ¿Cómo está un poco el contexto general alrededor de todo esto, fuera de lo que es exclusivamente político? Sí, qué buena tu pregunta, porque aquí recuérdate que todo esto que vemos hoy irrumpe en una Venezuela que no ha dejado de sufrir continuos apagones, racionamientos, falta de agua y falta de medicinas y de comida. Hoy amaneció, pues, las principales estaciones de gasolina y también los supermercados amanecieron con filas, aunque ya es algo normal acá, pero con un poquito más de lo normal ante la expectativa de si pasaba algo o no en el país. También los medios o las redes sociales se han visto saboteadas o boicoteadas por CONATEL, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones venezolana, ya sea bloqueando portales, sacando televisoras extranjeras de las cableras, como fue el caso hoy de la BBC de Londres, o sacando del aire a emisoras regionales, o mejor dicho nacionales, como es el caso de la emblemática Radio Caracas Radio, que es la emisora más antigua de Venezuela, que fue sacada del aire de un plumazo sin ningún tipo de explicación. Entonces, el panorama ahorita de los venezolanos es de expectativa. ¿Qué va a pasar? Además que no es la primera vez de un choque entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Quizá lo distinto esta vez es que Leopoldo López, preso político y estandarte, ¿no? Digo yo, del gobierno de Maduro, pues se les escapó en las narices con complicidad del propio director de la Policía Política de Maduro,
y bueno, apareció al lado de Juan Guaidó. Laura, ¿qué se sabe de lo que publicaba el diario Folha de San Pablo cuando decía que hablaba de 25 militares que habían pedido asilo o refugio en la Embajada del Brasil en Caracas? ¿Se confirmó eso? Mira, medios locales hemos ido y no, la información que tenemos es que no se han visto, por lo menos en el día de hoy, a funcionarios militares entrando a la embajada de Brasil acá. De hecho, la casa, la información que se maneja es que ha estado sola todo el día. No tenemos información de que se vieran a estos 25 funcionarios efectivos llegando a la embajada de Brasil. Tampoco si esos 25 son o pertenecen al grupo que desde temprano ha estado con Juan Guaidó, o es un grupo nuevo, como pasó cuando tuvimos el problema con la frontera colombiana, que a cuentagotas pues se iban entregando y se iban plegando al gobierno de Juan Guaidó. Laura, agradecemos mucho tu trabajo. Sabemos que intensamente los reportes también para la cadena CNN, para quien sos corresponsal, por supuesto, ha sido a lo largo de toda la jornada. Tenés la amabilidad otra vez de poder responder nuestra llamada aquí desde Paraguay. De hecho, estamos con el representante del gobierno de Juan Guaidó, David Olsen, aquí en nuestros estudios, también con el politólogo Nagen Reyes, residente en nuestro país. El mundo está hablando de Venezuela, así que para nosotros que te puedas hacer un tiempo dentro de todo lo que está ocurriendo y el reporte que estás haciendo también es muy importante, así que agradecemos tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Ahí hablábamos con Laura Castellanos, que es representante de CNN en, por supuesto, Venezuela. Y vamos a estar atentos a lo que ocurre anoche porque, ya lo dijo un célebre político paraguayo, de noche pasan muchas cosas, ¿verdad? Así que vamos a estar atentos. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con nuestros invitados. De hecho, tengo pendiente lo que hablábamos del tiempo, ¿sí? Con el señor David Olsen también. El factor tiempo. Que lo vamos a conversar a la vuelta de la pausa. Vamos a hacer una pausa, pero ustedes saben que la música y la diversión está en Farra Play, la 101.3. Sintonizanos también a través de los canales 512 y 824 de Tigo. Está el Farra Play, tu canal de radio. Vamos a hacer la pausa y volvemos. Estamos volviendo. Mariela tiene un consejo para nosotros. Asimismo, Bajaj, el gigante de la India, ya está en Paraguay con su modelo utilitario Boxer 150, la moto que dura más con el mayor rendimiento del mercado. Venía a nuestro showroom Madame Lynch 632 a conocerla y agenda tu test ride. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales, @BajajPY, Bajaj, tecnología de punta en la industria de dos ruedas. Bueno, tengo pendiente lo que le mencionaba el señor David Olsen acerca de lo del tiempo, ese factor que hablábamos que, bueno, le decimos futbolísticamente, siempre el empate, digamos, favorece al local. Sí, fíjate, yo creo que en este caso el tiempo no le favorece al régimen, porque ellos han probado que son incapaces de resolver el problema de los venezolanos. Entonces, a medida que pasa el tiempo, se agudiza esta crisis y ellos están acorralados. Básicamente, lo único que le puede salvar ahorita a Maduro, desde el punto de vista del restablecimiento de los servicios básicos, del abastecimiento de la comida, es un milagro, porque simplemente no saben y no pueden hacerlo porque el modelo de ellos está completamente fracasado. Entonces, tenemos que ver que tenemos 20 años en esto. En los últimos 90 días hemos logrado todo lo que hemos logrado. Y hemos tenido momentos críticos como el 23 de febrero. Hoy, por ejemplo, que de verdad era mañana, pero se nos adelantó por razones tácticas y estratégicas, hicieron lo que hicieron hoy. Por eso hoy es el 1 de mayo que mencionaban esta mañana, ¿verdad? Hoy es el 1 de mayo. Continúa, en la noche pueden ocurrir cosas, pero lo que sí sabemos es que hoy el régimen está peor que ayer y mañana va a estar peor que hoy. Y los venezolanos están cansados y el cerco diplomático va a seguir, las sanciones van a seguir y los milagros raramente ocurren. Embajador Olsen, en el fondo de su corazón venezolano, ¿usted cree que puede salir de esta crisis sin derramamiento de sangre del país? Lo que pasa es que los efectos del chavismo y del madurismo son unos efectos de guerra. Nosotros derramamos sangre todos los días. Por eso. Nosotros estamos en guerra hoy en día. Está muriendo y han muerto personas a diario. El balance son como 80 personas que mueren por el crimen organizado, sin hablar de todas las personas que mueren por desnutrición, etc. Ahora, tu pregunta es si yo creo que vamos a salir de esto sin más derramamiento de sangre. Realmente espero que no, porque... Más allá de lo que usted espera, ¿usted cree eso, de verdad? Yo creo que, Espero que sí. Están negociando. Yo creo que la gente que está alrededor de Maduro sabe que con Maduro no van para ningún lado y yo sí creo que pronto vamos a tener una resolución de esto.
La gente, justamente con lo que está diciendo acá el embajador, con respecto a la actitud que se tiene, porque es lo que se quiere evitar, dice, es un derramamiento de sangre, pero en una situación no, es imposible salir de manera negociada. Esa es la realidad. Esa es la realidad y lo que decías también con respecto a los protagonistas, muchos de ellos incluso nombrados por Pompeo y por el secretario de Seguridad de los Estados Unidos. A estas alturas, justamente, por eso le preguntaba sobre la incursión de países vecinos para tratar de evitar un derramamiento de sangre. ¿Qué pasa si mañana, entre otro paso de esta Operación Libertad, se encuentran con militares brasileños en zonas fronterizas, ya en territorio venezolano? Bueno, ¿Cuál sería la reacción? Voy a comenzar ¿Unir al ejército venezolano, en todo caso, para, en fin, no sé? Voy a comenzar con la primera A parte ver, de tu por favor. planteamiento, fíjate. Tú dijiste sería casi imposible sin un derramamiento de sangre. Da ¿no? la impresión. Si aplicamos No, la de teoría hecho, hay ya. probabilística, si aplicamos la teoría probabilística, obviamente que siempre hay una posibilidad de que sea una salida negociada. Como de hecho en este momento, a juzgar por la evidencia, es que se está produciendo una negociación. Ahora bien, si fracasan estas negociaciones, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, ajustado en lo que respecta a, digamos, la historia política. Yo voy a ser más franco y me voy a permitir. Yo siempre he dicho que este tipo de regímenes, que es un régimen criminal y delincuencial que tiene secuestrado el poder del Estado, con fórmulas sutiles es cuasi imposible. Lo cual significa, en crudo, que de alguna u otra manera, como diría el doctor Domingo Irwin, ineludiblemente hay que aplicar una medida de fuerza que permita definitivamente terminar de empujar la salida de estos criminales del poder. Obviamente que no podemos decir cuándo va a ser o cómo va a ser o cuál va a ser el número de muertos, porque, como te digo, en una sociedad como la venezolana, donde hay sectores armados como los colectivos, y entiéndase que los colectivos no tienen calibres 38, tienen AK-47. Por el otro lado tienes la Fuerza Armada Venezolana, digamos que es en teoría quien debería tener el monopolio de la fuerza. Y si esa Fuerza Armada Nacional, que también dispone de tanques T-92, T-93, en el caso de la Fuerza Aérea tiene otro tipo de dispositivo, inclusive de armas sónicas, como los aviones Sukhoi, si ellos están divididos y llegan a una situación de confrontación, obviamente que puede haber una espiral de violencia muy grande. Entonces, podemos partir de la tesis de que se puede resolver todo negociado, como hasta ahora aparentemente está ocurriendo, o podemos llegar a una espiral de violencia interminable de una guerra civil prolongada. Yo anticipo Sí, que en este espacio vamos a tener que volver a hablar cuando esto Claro. tenga, digamos, la resolución del caso, cuando esto termine. De alguna forma vamos a tener que hablar sin duda de cómo se va a reconstruir Venezuela. Porque ahí hay un factor muy importante que va a quedar, bueno, los que nos quedamos acá todo el tiempo queremos reconstruir el país, que nos ayuden. Los que vienen de afuera ahora vienen, pero corrieron en su momento, y es un factor de crispación social también que va a ser importante. Pero hoy te quiero preguntar, Najen, sobre todo, teniendo un poco en cuenta los antecedentes, ¿quiénes sí podrían salir? Hablo de líderes, ¿verdad? Y si el señor David Olsen quiere aportar, ¿quiénes sí pueden salir con una situación de negociación en el sentido de Nicolás Maduro va a ir a algún país por asilo y va a quedar? Pero ¿quiénes son los líderes fuertes del régimen que no tendrían esa suerte y que pueden ser los que se estén oponiendo hoy, ¿verdad? Uno imagina Diosdado Cabello. nadie lo va Diosdado a querer Cabello recibir, es por ¿verdad? default, por supuesto, pero también estaría, por ejemplo, la tía Tibi. Le decimos en Venezuela la tía Tibi, Tibisay Lucena. a Tibisay Lucena, quien ella es la culpable de todas estas marramucias electorales. Pero también están todos los actores del SEBIN, están todos los actores de, por ejemplo, del FAES, que son las fuerzas, ¿cómo que es FAES? ¿Qué es lo que significa? Fuerzas especiales. Especiales, fuerzas. Bueno, el FAES es un subcuerpo dentro de la Guardia Nacional, que son los energúmenos que han aniquilado a los muchachos estudiantes. Es decir que obviamente todos aquellos que están implicados en el tráfico de estupefacientes con aviones de la Fuerza Aérea Venezolana, obviamente que estos no se van a salvar, y que son los 142 funcionarios que están en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces quizás se salva la pequeña cúpula. Claro, Tal vez se la parte de salva arriba. el mórbido Maduro
con su esposa Cilia, se estaría salvando Michael Moreno, que lo sapeó Bolton, pero ahora dijo que no, se estaría salvando Padrinito, pero bueno, un pequeño grupito se salva, porque eso es lo que se estila también en las salidas negociadas. Y también pasó en estas naciones soviéticas. Después que cayó el régimen, los generalotes pasaron a la vida civil y se convirtieron en empresarios. Pero los que están implicados en tráfico de estupefacientes probablemente son los que no se van a salvar. ¿Sabes que hay unos cuantos que van a venir como empresarios acá, verdad? que de hecho hay algunas inversiones que aparecieron en nuestro país con... Bueno, ahí. Gracias, Nagen, por acompañarnos. A ti. David, muchas gracias. Vamos a estar expectantes, por supuesto, a lo que ocurre en Venezuela. Comenzamos 5:20 mañana, así que veremos si nos madrugan a todos. Gracias a ustedes. Bueno, muchas Vía gracias. telefónica. Nagen vamos a hablar con él ahora. Vamos a Llamala adoctrinarlo un poco. a las 5:20. Bueno, chao, señores. Chao, Que hasta pasen mañana. bien. Gracias Nos por vemos estar. mañana, el Día Sí. del Trabajador, como nos encanta. Pero vamos a venimos No, no. todos, festejar venimos todos. trabajando. No, Nunca venimos ha dicho todos, no viene Ángel. nadie. Nos vemos mañana. Bueno, Chao. mañana después.